esperamos! ¡No te pierdas! ¡Te esperamos! Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Muy buenos días. Sea este un tiempo donde podamos juntos buscar la presencia del Señor. Para nosotros es hoy muy importante el congregarnos, el reunirnos una vez más, porque es la manera como usted y yo demostramos al Señor nuestra devoción, nuestro amor por Él, nuestro entusiasmo por querer buscarle. Y hoy es un buen día para hacerlo, ¿sabe? Hoy es un buen día para que usted juntamente con su familia busquemos la presencia del Señor. Donde quiera que esté, en cualquier parte de Colombia, del mundo, en cualquier lugar donde usted se encuentre en este momento, pues utilizamos este espacio para poder llegar hasta el lugar donde usted esté y que juntos nos podamos unir para poder adorar a nuestro Señor. Bienvenidos, amor, bienvenida. Así es, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana, mañana de alabar a Dios, mañana de honrar a Dios con nuestras vidas. Es una mañana de bendición, les bendecimos a cada uno de ustedes que se conecte, que Dios traiga sanidad a sus vidas, traiga bendición, traiga victoria en esta mañana. Yo quiero leerle una parte de lo que dice el Salmo 84. Dice el Salmo desde el versículo 5, bienaventurado. Cuando la Biblia habla de bienaventurado, lo que está diciendo es doblemente feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Qué bueno que usted y yo podamos tener esa misma actitud del salmista cuando escribe esta palabra inspirada por el Espíritu de Dios, cuando nos dice que seamos doblemente felices, el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, no en el que confía en sus propias fuerzas, sino en Dios sus fuerzas. Y hoy queremos que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, quiero entregarte hoy mis pesares, quiero entregarte hoy mis dudas. Si alguna persona hoy duda de que el Señor no esté con usted, de pronto las cosas no están saliendo como usted quiere, pero que hoy podamos decirle: Señor, no importa que las cosas no salgan como yo a veces quiero que salgan, yo voy a confiar, porque dichoso es el hombre que pone en ti sus fuerzas. Así es, mis hermanos. ¿Qué tal si allí donde estás vamos a orar, a colocarle este día en las manos de Dios y que Él sea nuestra fuerza siempre? Padre, gracias por este día, sí, Señor. Gracias porque tu mano, Señor, nos ha sostenido. Padre, gracias por este tiempo. Padre, te pedimos por cada persona que se conecta en esta mañana con sus sueños, sus anhelos, sus peticiones, Señor, delante de ti. Obra, redarguye, Espíritu Santo, cada corazón, cada vida, y que cada persona pueda tener un encuentro contigo, Señor, un acercarse a ti, a tu presencia. Padre, bendecimos este día, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Padre, y cada persona que está allí conectada, que sea un nuevo tiempo para ella en ti, en tu presencia, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sea entonces usted y el Señor, allí donde quiera que se encuentren, rogamos para que el Espíritu de Dios sea tocando tu vida
y sea el Espíritu Santo contigo en medio de la aflicción, contigo en medio de la duda, contigo en medio de la situación cualquiera que sea que estés viviendo, el Señor de su mano contigo. Eso es lo que hoy queremos y vamos entonces a propiciar este espacio. Yo te quiero invitar para que tú cantes con nosotros esta canción donde podamos decirle: Señor, qué bueno es poder confiar, qué bueno es habitar contigo, cogido de tu mano. Vamos a adorar al Señor con este precioso Salmo 84 de Danilo Montero. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh, toda mi vida, oh, toda mi vida aquí. Oh, cerca de ti, Jesús, cerca de ti, Jesús. Oh, anhelo estar cerca de ti. Oh, toda mi vida, Señor, anhelo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas que en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas que en ti. Anhelo,
toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, Jesús, toda mi vida aquí cerca de ti, toda mi vida aquí, Jesús, oh, cerca de tu corazón, oh, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, escuchar tu palpitar, Jesús, escuchar tu dulce voz. Eso es lo que me da fuerza, eso es lo que nos da fuerza, oh, para cantar, para orar, para exaltarte a ti. Oh, te anhelo, Jesús, te anhelo, es nuestro deseo estar cerca de ti. Oh, anhelo, Jesús, estar cerca de ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Hay situaciones o hay momentos en la vida donde las cicatrices lo que hacen es recordarnos de alguna hazaña o alguna victoria o algún momento específico que nosotros pudimos haber vivido o que una persona pudo haber pasado. Por ejemplo, los deportistas en algunas ocasiones, para poder llegar a estar y poder conseguir títulos, tienen que pasar por una serie de situaciones, de caídas, de lesiones, de tropiezos, y cada una de esas historias o esas cicatrices cuentan en la vida de las personas que se esfuerzan por alcanzar las victorias. De pronto el arquitecto que tiene sus primeros momentos cuando quiere comenzar una construcción, le corresponde hacer muchos sacrificios para poder presentar un buen proyecto y que ese proyecto pueda ser avalado y pueda ser su gran construcción. De pronto están los estudiantes también que se esfuerzan por cada año tratar de hacer sus tareas, sus trabajos y poder de alguna manera esforzarse en cada una de las cosas que haces para que pueda obtener al final un título. Yo creo que en todo el plano de nuestras vidas hay algo que es importante para poder conseguir las victorias. Y esto que es importante es que no hay victorias si no hay esfuerzo. Yo creo que en la vida que usted y yo llevamos no vamos a tener victorias en ella si no nos esforzamos, si no damos esa milla de más que dice la palabra para que tú y yo podamos tener victorias. Pero aún también el gran propósito del ser humano es poder estar con Dios en el cielo, y creo que no hay eternidad si no hay heridas en la vida del cristiano. El mismo apóstol Pablo a los Gálatas dirigiéndose dice, yo mismo traigo las heridas del Señor en mi cuerpo, como si fueran una marca, como si fueran un símbolo de un trofeo que fuera a exhibirse públicamente. El apóstol Pablo hacía referencia de los momentos difíciles, de las situaciones adversas, de la misma cárcel, de las enfermedades, de todo lo que tuvo que haber padecido, del trabajo que tuvo que haber conseguido, porque hubo un momento donde en su misión no fue apoyado económicamente y le tocó hacer algunas labores. El mismo apóstol Pablo, recordando esto, decía, pues yo mismo traigo las heridas del Señor en mi cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las heridas que hay en tu vida? ¿Cuáles son las marcas
que puedes o que podemos mostrar para poder obtener la victoria que el Señor ha enmarcado en nosotros? Yo quiero leerte una historia que es verdad, que es viable, que es fidedigna y que está registrada en la palabra del Señor. Quiero que usted me acompañe en el libro de Josué, en el capítulo 1. Estaremos leyendo desde el versículo 1 en adelante. Josué, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4 nos dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor. Y es la primera vez que el Señor le está hablando a Josué y le comienza diciendo: Josué, yo te voy a dar, conmigo las cosas no son al azar. Te estoy diciendo qué es lo que yo tengo como propósito. Desde el desierto, desde el lugar del Líbano hasta el río Éufrates, el Señor le dio unas coordenadas, le dijo desde qué lugar hasta qué lugar es el lugar que él había prometido a su siervo Moisés para el pueblo de Israel. Pero en el versículo 6 hay algo específico y el Señor le dice: todo esto yo te lo voy a dar. Tú vas a tener victorias. Todos los días voy a estar contigo. Pero hay algo que quiero que hagas, Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y vuelve y le repite el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé, ya le añade una palabra más. Le dice: muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, es decir, ni a la izquierda ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra recomendación que el Señor le da a Josué: Josué, solamente quiero que hagas algo. Yo te voy a dar la victoria, ya te di el lugar que te voy a dar como conquista, pero hay algo que tienes que hacer. Solamente esfuérzate en cumplir la ley que le ordené a mi siervo Moisés y que él te enseñó. No te apartes de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. Por favor, camina recto por el plan, la ruta que es mi ley, que yo te he dado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces si tú guardas la ley, si permanece de continuo en tu boca, si esto sucediere, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9 termina diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que tú vayas. La primera vez que yo leí esta palabra fue en un grupo familiar con un amigo, el hermano Luis Cundar, era mi líder en ese momento, y fue la primera palabra que escuché que literalmente era como si Dios estuviera hablando a mi corazón en ese día o en ese momento, y la tomé como esa primera promesa de parte de Dios para mi vida. Y Josué 1:9 ha estado en mi corazón, Josué 1:9 ha estado en mi vida desde el año 2000 en mi corazón, y ha estado en ese tiempo en mi vida. En ocasiones he cumplido a cabalidad lo que la guía me está diciendo, lo que la palabra de Dios me ha dicho. Pero hay ocasiones donde me he extraviado, donde me he salido quizás, he dado algún paso en falso, en no cumplir lo que el Señor ha determinado en su palabra. Pero hoy puedo decir que soy agradecido y soy una manera o una vivencia o una evidencia de lo que la palabra del Señor, lo que dice, lo cumple en sus hijos. Hay 3 razones o hay 3 elementos que Dios le da a Josué para poder alcanzar sus victorias. ¿Hay alguien aquí que necesite conquistar una victoria? ¿Hay alguien aquí que en este momento necesite conquistar aquello que Dios ha dado, que Dios ha prometido para tu vida? Pues no podemos dejar de un lado estos 3 elementos para poder conquistar en medio de nuestras vidas. Y lo primero que, el primer elemento que Dios le da a Josué es el elemento de la fe. No puede dejar la fe de un lado. Para poder conquistar nuestras propias victorias, sabemos y entendemos que la vida no es fácil. El Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él había vencido el mundo. Lo que nos está queriendo aquí decir el Señor es, ¿saben una cosa? Las corrientes de este mundo serán tan fuertes, serán tan duras, que vendrán con ímpetu a pegar una y otra vez, como si fueran las olas que comienzan a golpear los acantilados y que comienzan a golpear las peñas, donde se divide el mar de las aguas del agua con la tierra. Quiero que usted regáleme un segundo en este momento. Parece ser que tenemos algún tipo de inconveniente técnico y volvemos nuevamente a la palabra o a la enseñanza. Coloca la adoración, mi amor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus... Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben algo? En este mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí porque
porque yo soy la fuente que les daré y la energía que ustedes necesitan y la fuerza que ustedes necesitan y la valentía que ustedes necesitan para poder conquistar en este mundo. Por eso la fe es tan importante para poder alcanzar nuestras propias conquistas. La fe no es solamente un amuleto que usted y yo tengamos para poder desear o creer de que el Señor podrá recurrir y hacer lo que usted y yo se nos antoja aquí en la tierra, sino que más bien la fe es la manera como usted y yo nos apoyamos en el Señor para poder conquistar o poder alcanzar las cosas que Él ha determinado. Ojo, lo que Él ha determinado. Así como Dios determinó darle un propósito, unas dimensiones, un lugar, un espacio específico, unas victorias. No todas las victorias Dios se las dio a Josué. Recuerdo que hubo una específicamente, la victoria en Jai, la derrota en Jai fue una derrota que Josué tuvo que haber registrado en su propia vida y la tuvo que haber escrito en su corazón. Y tal vez Josué estuvo en un momento de dolor o de angustia, porque el Señor dijo que siempre iba a estar con él, pero el Señor no le prometió que siempre iba a ganar en todas las batallas que él iba a tener. Pero Dios siempre sí le dijo que todo te saldrá bien. Es decir, aún la derrota Dios la utilizó para poder obrar en el corazón del pueblo de Israel, para obrar en el corazón del mismo Josué y para decirle, aún yo tengo el control, Josué. Aún las derrotas que tenemos, aún las caídas, las situaciones que usted y yo podamos tener, Dios las utiliza a su favor para volver nuevamente y decirnos, no importa, yo te levanto de mi mano, yo te levanto para poder pelear contigo la siguiente batalla, vamos. Pero es necesario que tengamos o que acudamos a la fe que el Señor ha determinado. ¿Y cómo nosotros producimos fe en nuestra vida? Alguien dirá, bueno, ¿cómo produzco fe en el Señor? Porque no es tener fe en usted o en la persona que le pueda ayudar, es tener fe en el Hijo de Dios. El Señor le dijo, yo te digo que debes esforzarte, que debes ser valiente, pero ¿sabes algo? Soy yo realmente el que firmo las victorias que yo te daré a ti y al pueblo de Israel. Por eso mi fe debe estar concentrada es en el Señor y no en mis fuerzas, en el Señor y no en aquel que me da los recursos, en el Señor y no en el gobierno. Es en el Señor que nosotros tenemos nuestra fe. Por eso cuando el Señor quiere, como este primer elemento para darle la victoria a Josué, es que tengamos fe. Y si tenemos fe, la fe, ¿cómo la producimos? La fe la producimos atendiendo el consejo de la palabra de Dios. No existe otra manera. No existe otra manera para que usted y yo podamos vencer si no acudimos, si no tenemos abiertos nuestros oídos espirituales a la voz de Dios. ¿Sabe? Alguno aquí podría decirme, ¿y cómo escucho la voz de Dios? Es tan sencillo, es tan sencillo escuchar a Dios, que a veces las distracciones nos han limitado realmente el tiempo más maravilloso que las personas podríamos tener en Dios. Las distracciones de esta vida han quitado, han cercenado, han dañado nuestra relación con el Señor. Han colocado un muro entre usted y entre mi persona con el Señor. Esas distracciones deberíamos nosotros derribarlas, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible obtener las victorias. Sin la palabra del Señor guiándonos, no lo podemos hacer. Por eso el Señor le dice a Josué específicamente que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que medites de día y de noche
y entonces, y que guardes y conforme a todo lo que está en el escrito. Y entonces Él hará, ¿quién? La palabra de Dios, la fe en el Señor, hará prosperar nuestro camino y todas las cosas te saldrán bien, Josué. Aquel que me está viendo, te digo, si tú y yo meditamos en la voz de Dios, en la palabra del Señor, entonces todas las cosas nos saldrán bien. Este es el primer elemento que usted y yo debemos considerar para poder conquistar. Pero el segundo elemento, Dios también se lo da a Josué. Y el segundo elemento es una sola palabra: esfuérzate. Usted leyó conmigo en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9, dos palabras que siempre se las recalcó el Señor a Josué. ¿Cuáles fueron esas dos palabras? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate es el segundo elemento para poder conquistar. Esfuérzate es dar el último aliento de fuerza para poder decirle a mi cuerpo que debe generar una energía extra para alcanzar la milla que falta. Esforzarme es poder negociar con mi cuerpo, mi vida, mis propias neuronas, para poder decirle: necesito acumular un esfuerzo más para poder alcanzar la victoria o aquello que necesito. Sin sacrificio, sin esfuerzo, no podemos alcanzar las victorias en el estudio. Sin sacrificio y sin esfuerzo no podemos alcanzar los títulos. Sin sacrificio o sin esfuerzo no podemos alcanzar las medallas. Sin sacrificio o esfuerzo y sin las cicatrices que esto nos otorga, no podremos alcanzar el reino de los cielos. ¿Recuerda usted que Pablo dijo que yo mismo traigo las marcas en mi cuerpo? Las marcas del esfuerzo, las marcas del sacrificio. No hay victoria sin sacrificio y no hay victoria sin esfuerzo. Lamentablemente, nuestra generación o la generación que estamos viendo en este tiempo, a nuestros hijos se les está diciendo que pueden conseguir las cosas muy fáciles, que los trabajos que hoy hay son trabajos que son muy sencillos y que pueden conquistar y hacer tantas cosas con el mínimo esfuerzo. ¿Ha escuchado usted a los grandes gurús, como hoy se les llama, de las redes sociales, diciendo 5 pasos para que seas multimillonario? ¿Ha escuchado usted los 5 pasos para poder conquistar tus propias victorias? ¿Ha escuchado usted a los gurús diciendo: yo te voy a dar los 5 elementos o las 5 razones para que puedas ser una persona exitosa? Y prometen casi que todo de una manera tan inmediata, casi que de una manera tan fácil, que nos hemos vuelto la generación del facilismo. La generación donde los muchachos hoy no se esfuerzan, donde creen muchos que la virtualidad o las mismas redes o el sistema en el que están es la única opción que ellos tienen para poder salir adelante en sus propias vidas. Por eso vemos a tantos jóvenes que quieren ser influencer y que quieren alcanzar tantas cosas, y cuánta locura se les ocurre para poder alcanzar un dedito arriba, un like. Entonces hacen cuantas cosas se les viene a la mente. Como recuerdo ahora en este momento un influencer que es un desinfluencer, pienso yo, por el daño de algunas cosas que hace a nuestros jóvenes. Y es que uno de ellos, para poder conseguir yo no sé cuántos miles de like o de seguidores, se hizo colocar unos implantes mamarios por unos 2 o 3 días solamente. Y entonces, si conseguía tantos suscriptores en la red social de un amigo, él se iba a colocar, él y su amigo, y lo cumplieron y lo hicieron. ¿Sabe? Es tan descabellado, estamos tan mal, que realmente acudimos a cosas
donde pretendemos que podemos hacer cualquier cosa con nuestro propio cuerpo, aún colocándolo en riesgo o en peligro, para poder conseguir las cosas. Esta vida, y eso es lo que se les está vendiendo a nuestros jóvenes, y eso es lo que se le está vendiendo a nuestros niños. No es que tú puedes llegar a ser, y la presión es tan alta que muchos niños se suicidan al final, porque no saben después qué paso hacer para poder conseguir a las personas que le han colocado un dedito arriba o que se han llamado amigos en las redes sociales, pero que después se dan cuenta que no es así, que el mundo virtual no es el mundo real que ellos están viviendo. Por eso quiero hoy decirte que el esfuerzo es algo importante para poder alcanzar las victorias que Dios ha determinado para tu vida. Dios le dijo en 3 ocasiones a Josué: Josué, esfuérzate. Sin esfuerzo, absolutamente no hay realmente victoria. Esforzarte implicará en muchas ocasiones hacer cosas que otras personas no hacen. El esfuerzo quizás te dirá que te tienes que levantar más temprano de lo habitual, 5, 4, 6 de la mañana, para poder comenzar tu día y que te pueda alcanzar para poder conquistar, poder estudiar, poder tener tu devocional primeramente con Dios. Después de ahí, comenzar a estudiar lo que estés estudiando o tener tus prácticas deportivas. El esfuerzo te llevará a hacer cosas que otras personas no hacen porque no quieren esforzarte, no quieren esforzarse. Hay personas que hoy pretenden adelgazar o hacer una dieta que no sea tan difícil porque no va con ellos el esfuerzo. A veces se nos venden en internet o en la televisión algunos productos donde nos dicen no haga ningún tipo de esfuerzo, solamente coloque los pies aquí, los pies comienzan a moverse y ya usted baja de peso. Realmente somos tan ingenuos que creemos que sin ningún tipo de esfuerzo una persona que esté en sobrepeso podría llegar a bajar. Somos tan ingenuos, o a veces el rótulo yo creo que podría ser hasta bueno. El rótulo es que a veces juegan con yo pienso que no solamente en nuestra ingenuidad, sino que pasamos y nos rayamos o pasamos de la raya y nos convertimos en tontos. Realmente a veces el mundo nos ha adormecido y nos volvemos tontos de las mismas historias. Yo estoy casi que seguro que si el tiempo que vivimos con las pirámides que se levantan o que se hicieron en el momento de hace unos años atrás, donde la economía de la nación sufrió tanto, y vuelven y levantan otra vez pirámides para que la gente comience a invertir en ellas, y el que gana, el que está arriba es el que va ganando, y después el que va abajo va sosteniendo la pirámide o la base de la pirámide. Yo creo que si sacan otra vez este tipo de alternativas para la sociedad vuelve e invierte en esto. Realmente somos perdónenme la palabra, tan tontos, tan ingenuos para pensar que el dinero fácil realmente vamos a poder conseguirlo y vamos a poder ser multimillonarios de la noche a la mañana. No hay dinero fácil, no hay vida fácil, no hay éxitos si no hay esfuerzo en medio de nuestras vidas. Y número 3, el tercer elemento que Dios le dice a Josué es: Josué, además de ser esforzado, tienes que ser valiente. Y este es el tercer elemento para poder adquirir las victorias. La valentía es un rasgo distintivo en las personas. Es una característica de la personalidad, pero es una característica que es atípica en las personas, en la mayoría de nosotros. Es decir, permítame expresárselo de esta manera.
Generalmente, por naturaleza, usted y yo somos llenos de temores, llenos de miedos que hemos adquirido o que hemos heredado de pronto de las personas más cercanas con las que vivimos. Esos temores se convierten en fobias muchas veces y no nos permiten aflorar o poder considerar que podemos tener grandes logros en medio de nuestras vidas. Y esto es como un cambio en medio de nuestro cerebro. Es más de un rasgo actitudinal que debemos superar muchas veces y que no lo vamos a superar hasta que no enfrentemos esos propios temores con los que hemos crecido o con los que hemos vivido. Tuve muchos momentos en mi vida donde el poder hablar en público me costaba a creces, me costaba muchísimo el poder referenciarme, el poder hablar ante un grupo de personas. Para mí fueron unos años muy difíciles, pero tenía compañeros, amigos que el hablar en público, hasta hubo una compañera que se desmayó en 2 ocasiones porque sudaba frío y se descomponía totalmente y se cayó literalmente en 2 clases en la universidad. Hay temores que han sido heredados, hay temores que han venido a nuestras vidas y que no nos han vuelto cobardes. Hay temores que nos han impedido arriesgarnos para poder tomar decisiones. Es más, cuando ha venido el amor o se ha presentado el amor en medio de las vidas de las personas, a veces se ha ido el amor en una persona o en una mujer o en un hombre porque no nos arriesgamos, porque nos dio temor, literalmente, de poder tomar una decisión tan sencilla como haber dado ese primer paso. Yo creo que se han ido amores en nuestras vidas, en la vida de la sociedad, del mundo en el que vivimos, que Dios le ha mandado con un propósito y a veces los hemos dejado ir porque no tuvimos la valentía, no tuvimos en ese momento ese rasgo distintivo de poder arriesgarnos. ¿Y qué si me dice ella que no quiere estar conmigo? No importa, pues lo intentaste. Hay personas que han dejado ir trabajos porque no se han arriesgado, porque no tomaron la decisión de hablar específicamente con ese gerente o esa persona de recursos humanos y decirle: yo soy la alternativa que ustedes necesitan para la empresa. ¿Y qué si me dicen que no? O hay personas que han dejado ir negocios o empresas que están en su corazón, que están en su mente, que usted sabe cómo hacerlos, pero que el temor nos ha invadido y ha limitado nuestras vidas. A veces no somos valientes o somos cobardes porque no queremos nadar en contra de la corriente. La corriente de un mundo que para este mundo todo es tan normal. Hoy un amigo nos decía específicamente que en España es tan normal la droga en los jóvenes que muchos de los jóvenes recurren a ella, a la drogadicción, porque es tan normal en la sociedad en la que se desenvuelven, es tan normal en la cultura en la que ellos se están moviendo que la adoptan como si fuera una realidad y fuera buena para la cultura. Nadar en contra de la corriente, a eso hay muchos jóvenes que dirán: yo no quiero ir en contra de mis amigos porque la mayoría o quizás todos mis amigos fuman o meten droga y yo no quiero estar peleando contra la corriente porque me pueden quitar, o como decía la palabra hace un momento, cercenar o
o cortar o recortar y llevarme hacia un lado y no me van a dejar hacer parte de ellos. ¿Y qué si perdemos amigos porque nadamos contra la corriente? ¿Y qué si hoy decido saber que si hay alguien que está dañando mi relación con Dios, yo hoy decido decir no más? ¿Y qué si es un familiar? Y yo hoy decido, si hay alguien, así sea un familiar, hay relaciones que hay que cortar en medio de nuestras vidas, yo quiero decirte que es de valientes que lo tenemos que hacer. Porque primero está mi paz con el Señor, primero está mi paz con el prójimo, con las personas con las que estamos. Y quizás hay familiares que hoy están atentando en esa paz, en esa salud mental. O de pronto hay personas que están casadas o que viven con alguien y que solamente por temor, porque esa persona lleva el alimento a la casa y de pronto la que está en la casa dice, no, yo no soy capaz de vivir sola. ¿Cómo hago para poder conseguir el dinero para mis hijos? Yo quiero decirte hoy que si tenemos que tomar decisiones y tener esta característica en medio de nuestras vidas, hoy se hace necesario para poder alcanzar las victorias que Dios tiene para nosotros. Dios nunca dijo que nos iba a desamparar, y se lo dijo a Josué en muchas ocasiones, y le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y hoy quiero decirte que el Señor, tu Dios, en el que nosotros confiamos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, y seamos nosotros aceptos a su palabra, considerar la fe como el elemento primario para nuestras vidas, la fe en Jesucristo, la fe en Dios, la fe en el Espíritu Santo, el poder esforzarnos para poder conseguir nuestras metas y ser valientes. Yo creo que son las tres características que no de la noche a la mañana las vamos a conseguir. No son los tres elementos que se nos vende por internet y nos dicen, no, es que si usted hace esto ya usted va a tener casa, carro y beca. No, usted va a ser exitoso. No, no es así. Con Dios es diferente. Con Dios las cosas son de procesos. Pero estoy completamente seguro que cuando Josué cumplió estos tres elementos en su vida, tuvo fe, se esforzó y fue valiente, tuvo la paz que el Señor le prometió para su vida. No hay eternidad sin marcas. No podremos nosotros ir al lugar que ha sido destinado para usted y para mí si no hay marcas en nuestras vidas. No hay eternidad sin marcas. Las marcas que deja la crítica, las marcas que un día le dijeron al Señor Jesús, un día puso a Absalón por David cuando no lo dejó gobernar y puso al pueblo en su contra, y hubo una crítica de un pueblo, de una nación entera en contra del rey David. El 90% del pueblo estaba en contra del rey por su hijo Absalón. La crítica va a venir siempre, y las marcas de la crítica va a llegar a tu vida. Las marcas de la indiferencia, las marcas de la que las personas no creerán en ti. ¿No creyeron en Jesús? Cuando a Natanael se le dijo, parece ser que hemos encontrado de aquel el que Moisés nos habló en su palabra. ¿Quieres venir a verlo? Y él pregunta, ¿de dónde es? Y le dicen ellos, él es de Nazaret. Y hace de una manera un comentario despectivo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Desprestigiando a todos los nazarenos, desprestigiando a todas las personas, pero desprestigiando particularmente al Señor. Yo no sé si alguien ha desprestigiado tu vida,
Pero las marcas del desprestigio, de la indiferencia van a venir. Las marcas de la envidia. Cuando el pecado, cuando el sistema venga a tu vida, la envidia de que tú seas hijo de el Dios Altísimo. Cuando las personas puedan ver que después de que pudiste vencer y comiences a tener las victorias de parte del Señor, entonces las personas van a tener envidia de ti. Y esa envidia va a colocar marcas en nuestras vidas. Pero no importa, porque sin esas marcas no habrá eternidad. Y también habrán marcas que dejará la soledad en nosotros. Yo en algún momento he considerado que la vida del cristiano, particularmente el cristiano, tendrá que vivir en soledad en muchas ocasiones. No todos nuestros amigos son cristianos y no con todos podemos tener nuestra relación con el Señor. Pues hablar de las cosas del Señor. Cuando el Señor necesitó a sus amigos lo abandonaron. Tuvo que vivir una soledad. Y las marcas de la soledad vendrán a la vida del cristiano. Cuando el Señor, en el momento donde más necesitaba a sus amigos, que era en el momento de la muerte, en el Getsemaní, allí necesitaba que estuvieran sus amigos, pero sus amigos no estaban allí. Cuando se lo llevaron, sus amigos lo abandonaron. Y así el cristiano tendrá que soportar marcas de la soledad en medio de las vidas. Pero sin estas marcas no habrá eternidad. Yo quiero que hoy podamos orar al Señor y que podamos decirle: Señor, yo hoy he escuchado tu palabra y yo he escuchado que la vida de Josué fue una vida llena de marcas, fue una vida llena de situaciones donde tú le diste la victoria en muchas, en la gran mayoría, perdón, pero en las otras Josué no tuvo victorias. Hubo guerras que perdió, pero aún así el Señor utilizó esto para poder obrar en su vida. Quiero que oremos, porque van a venir batallas, o de pronto estás viviendo batallas donde de pronto has perdido. Pero hoy el Señor te dice, como lo que le dijo a Josué en el versículo 9: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. ¿Quieres orar conmigo? La victoria no vendrá si no hay fe, si no hay esfuerzo y si no hay valentía. Y la valentía, aunque haya sido heredada, los miedos, aunque hayan venido a nuestras vidas, es tiempo de cortarlos de raíz. Es tiempo de enfrentar nuestros propios temores. Pero ahora con una característica diferente: Dios va contigo. Dios va de la mano contigo. Señor, yo levanto mi mano y te digo: Señor, acudo a ti. Acudo a ti para decirte: ayúdame con mis propios temores, mis dudas. Ayúdame, Señor Jesús, para poder alcanzar las victorias que tú has determinado, así como determinaste un plan para Josué e Israel. Asimismo, yo creo que para cada uno de los que hoy están conectados, de los que hoy han confiado en ti, de mi vida, hoy creo, Señor, que tú estás con nosotros y que has enmarcado ese propósito. Yo hoy te bendigo y bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, y ayúdanos a tener fe, a esforzarnos y a ser muy valientes. Que Dios te bendiga, iglesia, les amamos. Nos vemos el próximo miércoles en Sentados a la Mesa. Que esta semana sea una semana de victoria, donde el Señor te ayude a esforzarte y a ser muy valiente. Dios te bendiga. Chao, iglesia.
Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo,